El Economista Podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista en donde hablaremos de temas que nos ocupan y nos preocupan. Del otro lado de la línea, Encantado de estar con ustedes. vamos a entrar en materia. Bienvenidos y bienvenidas, yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de El Economista. Como siempre, muy contentos de que nos escuchen donde quiera que se encuentren y más porque estamos en el primer capítulo de la temporada 4 de este podcast, que no sería posible sin ustedes que nos favorecen con escucharnos. Y bueno, seguramente ustedes han escuchado en alguna ocasión hablar de los fideicomisos. Uno de los más conocidos es el FIRA, que es el fideicomiso instituidos en relación con la agricultura que opera el Banco de México. El año pasado también se habló de los fideicomisos de la Suprema Corte, que vamos a agarrar el dinero para las pensiones y no sé qué. Y bueno, por eso le pedimos a una experta que nos hable pues de la figura como tal, cómo operan en México, y está con nosotros la licenciada Leticia Ramos Garduño. Ella es egresada de la universidad, de la Facultad de Derecho de la UNAM, también tiene un posgrado en el ITAM y bueno, es una experta en el sector fiduciario, en el litigio de finanzas y fideicomisos de garantía, y actualmente es consultora independiente en materia de litigio de seguros de gastos médicos mayores, finanzas y fideicomisos de garantía. Licenciada, bienvenida. Hola Anita, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Aclaro, son fianzas, es el sector afianzador, donde he desarrollado mi trayectoria durante 35 años y específicamente en fianzas dentro de la parte legal de litigio y particularmente en los fideicomisos de garantías desarrollados por el sector afianzador o ahora denominado sector de garantías, ¿no? Mucho perfecto. gusto. Pues muchas gracias. La aclaración. No, me parece perfecto precisamente para que nuestros escuchas sepan por qué estás aquí, licenciada. Te voy a hablar de tú, Leti, si estás de acuerdo. Gracias, claro. Y bueno, lo primero que quisiera que le expliques a nuestro auditorio precisamente es esto. ¿Qué es el fideicomiso? ¿Es una figura jurídica? Por favor. Exacto. El fideicomiso es un contrato que se encuentra regulado en el derecho mexicano, específicamente en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, es la parte supletoria, pero ahí están las bases generales. Sin embargo, el fideicomiso puede ser operado por diferentes instituciones financieras del sector mexicano. Podemos hablar de las instituciones de crédito, de las instituciones de fianzas, de las instituciones de seguros, casas de bolsa, SOFOMES, ¿no? Hay varias instituciones que que lo pueden operar. Uh-huh. Por muchos años siempre se pensó, incluso hay una idea general de que el fideicomiso era exclusivo de las instituciones de crédito. Sin embargo, eso no es así. El legislador estableció que, bueno, sí está previsto en la Ley de Instituciones de Crédito la figura del fideicomiso, pero también en tratándose de instituciones de fianzas, que son instituciones de garantías, se le otorgó en 1990 la facultad de hacer fideicomisos de garantía. Además, dentro de uno de los ramos que operan, son 5 ramos los que opera el sector afianzador. Voy a abocarme un poquito al sector afianzador y ahorita explico un poquito más la figura del fideicomiso. Uh-huh. Pero sí quiero hacer esa aclaración porque es muy desconocido para el sector. Uh-huh. Entonces, el sector afianzador opera 5 ramos, que es el ramo 1 de fidelidad, el ramo 2 fianzas judiciales, el ramo 3 fianzas administrativas, ramo 4 de crédito y el ramo 5 de fideicomisos. Y estos fideicomisos pueden estar o no relacionados con las pólizas que emiten. Entonces, esa es la oportunidad que le dio el legislador mexicano al sector afianzador para poderse convertir en instituciones de garantías. Muy pocas instituciones de fianzas, aunque están autorizadas para hacerlo, no lo operan. Me regreso al tema de quiénes lo pueden operar y en qué consiste. Es las instituciones de crédito, insisto, instituciones de seguros, de fianzas, casas de bolsas o FOMES. El fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona denominada fideicomitente aporta bienes o derechos a un patrimonio
que lo debe controla una institución fiduciaria, ya hablamos de las instituciones financieras que pueden hacerlo, y se determina un fin lícito, tiene que ser con un objeto lícito y determinado en favor de un fideicomisario. Y en esta descripción, en este concepto jurídico que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cabe infinidad de fideicomisos que se pueden hacer. Dogmáticamente se ha querido... Dame un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando, es muy conocido el famoso fideicomiso de zona restringida. ¿Esto qué quiere decir? Que los extranjeros, por una disposición, por un mandato constitucional, no pueden ser propietarios de inmuebles en el Estado mexicano, en el territorio mexicano, dentro de una faja, así lo menciona la Constitución, el artículo 27, de 100 kilómetros a lo largo de la frontera y de 50 en las playas. Esta figura del fideicomiso se ha creado precisamente para que bienes inmuebles que se encuentren en esta franja puedan ser utilizados por personas extranjeras. Claro, hay esta cuestión a través del fideicomiso. Uno de los requisitos es que los bienes o derechos que se puedan ser material fideicomiso tienen que ser transmitidos a la fiduciaria. De ahí que entonces la propiedad es una propiedad fiduciaria de la cual el titular es la fiduciaria. Entonces, a través de esta figura se tiene ya la propiedad de una institución, en este caso mexicana, que puede poseer estos inmuebles en esta franja. Y de ahí es que un extranjero podría ser designado fideicomisario adquiriendo los derechos como tal, fideicomisario, y disfrutar el bien. Ese es un fideicomiso muy ejemplo. Por cierto, perfecto. Quiero mencionarlo porque se tiene la creencia de que los fideicomisos de zona restringida son exclusivos de extranjeros. No, de las instituciones, que solo los pueden operar las instituciones de crédito, y esto es una falsa creencia. Instituciones de crédito, bancos, son bancos. Voy a decir bancos. Es que bancos, por favor, o sea, señores. Lo correcto son instituciones de crédito, pero son bancos. Aquí, a ver, se llama economía sin vamos a hablar lo más sencillo. Lo voy a aterrizar. Aterricemos, licenciada, por favor. Entonces, los bancos pueden hacer estos fideicomisos, pero pueden hacer otros fideicomisos, y todas las demás instituciones financieras pueden hacer los fideicomisos siempre y cuando estén vinculados con el objeto que prestan, para el cual están operando. Entonces, lo que quería hacer la acotación, que me parece muy importante, es que los bancos no tienen el monopolio de los fideicomisos de zona restringida. Ojo, esto es solamente una creencia, pero la ley no establece que ellos podrán hacer esos fideicomisos. Y ahorita aprovecho también para hacer una clasificación también dogmática del fideicomiso. Se ha establecido académicamente que hay fideicomisos de administración, de inversión y de garantía. No lo hay como tal en la ley. Los fideicomisos en esencia los fideicomisos son de garantía. ¿Por qué? Porque a través de la figura del fideicomiso tú garantizas que se cumpla el objeto o el fin del fideicomiso. Entonces, esencialmente es de garantía. De ahí el nombre, fiducia, ¿no? Fiducia es confianza, de ahí viene el nombre de fideicomiso, de tener la fe de que se va a cumplir, ¿no? Entonces, a través de un fideicomiso, vamos a poner un ejemplo. Está muy de moda ahorita que vamos a ver, oye, ¿qué vamos a hacer con los fideicomisos? Con los inmuebles, no queremos heredar un inmueble. Imagínate que tú quieres heredar a tus hijos los bienes que tienes. Bueno, una figura que puede ser utilizada a mí particularmente me parece que es muy adecuada. Tú puedes afectar en fideicomiso tus inmuebles y dejar y señalar como fideicomisario al menor o a tu hijo, a tus hijos, para que ellos puedan tener esos derechos fideicomisarios. ¿Cuál es la ventaja de los fideicomisos? Es que
sale de tu patrimonio, obviamente eso cuesta porque hay una transmisión de bienes, de derechos y hay que pagarlos y se tiene que hacer ante un fedatario Yo luego público. esta transmisión de derechos yo se la hago a este banco. Vamos a hablar de bancos. Hay otras, ¿no? Hablemos Pero, de la fiduciaria mejor, sí, a las instituciones fiduciarias, a la ok. fiduciaria. Le transmites la propiedad Ok. fiduciaria a la institución fiduciaria y entonces, ¿para qué? Para que los bienes o derechos, y hablamos bienes o derechos porque pueden ser bienes, pueden ser líquidos, monetarios, pueden ser cosas o también pueden ser inmuebles o pueden ser derechos. Por ejemplo, tú tienes unos derechos al cobro de alguien, pues los puedes fideicomitir en el inmueble, ¿no? En el fideicomiso. Entonces, los transmites y determinas que el fin del fideicomiso, ejemplo, voy a que se transmita la propiedad del inmueble a mis hijos, ¿no? Oye, pero dentro de ese objeto del fideicomiso, quiero que los inmuebles se arrienden, se renten, que el producto de la renta sirva para el mantenimiento y conservación del inmueble, pero que además pague las colegiaturas, ¿no? Si fuera el caso, o que pague Si la son pensión menores de edad. alimenticia, Ok. o que pague, les dé una cantidad, o incluso que pueda invertirse ese dinero en CETES o en adquirir más inmuebles. Y lo que tú quieras. Entonces es una maravilla. Pero porque sí se utilizan, o sea, la gente sí utiliza. ¿Tú tienes estadísticas de cuántos fideicomisos hay? no tengo las estadísticas, los he visto cuando trabajé en el sector afianzador y en la afianzadora que sí lo opera, sí se veían este tipo de fideicomisos. Lamentablemente es una figura que está muy acotada a ciertos niveles económicos. Exacto, ¿no? O sea, Carlos Slim, el señor Slim es el que los usaría, ¿no? Para nosotros. No, nosotros o incluso los proyectos. Se nos hace muy lejano, Sí, ¿no? sí, exacto. Pero incluso a nivel de la construcción, es una de las figuras que se utilizan. Imagínate que tienes, por ejemplo, hemos visto últimamente, ¿no? Se construyen muchos inmuebles, muchos condominios, y la casa que se tenía, el terreno, se fideicomite. Entonces, alguien se constituye fideicomitente y aporta el terreno. Bueno, otra persona se constituye fideicomitente y aporta el proyecto, la obra, Y otro los el capital. permisos. Otro el capital y otro, y así van aportando, ¿no? Entonces, todos, a través de esta reunión de fideicomitentes, determinan que van a aportar estos bienes y derechos para la construcción de un condominio, ¿no? Habitacional, y con el producto de la venta se va a recuperar y va a haber una ganancia, y también los futuros compradores van a ser los futuros fideicomisarios. Lo interesante del fideicomiso es que tú puedes constituir un fideicomiso sin designar al fideicomisario en el acto constitutivo. Lo puedes designar posteriormente. Entonces, te da, es un instrumento muy ágil en donde tú puedes decir, oye, constituyo, tengo estos bienes y estos derechos, pero a lo mejor tienes ciertas operaciones y tú dices, oye, quiero que puedo celebrar convenios modificatorios e ir ampliando el objeto del fideicomiso y decir, bueno, ahora vamos a terminar este proyecto habitacional, ¿no? Pero de este proyecto habitacional también podríamos decir, oye, las ganancias se pueden invertir. Entonces, inviértelo en estos instrumentos. ¿Y eso se puede ir cambiando en el día a día? Tú lo puedes ir haciendo, sí, a través de convenios modificatorios. Y depende las instrucciones que se emitan, entonces van a tener que, sí, formalizarse. Si hay inmuebles, siempre va a haber, va a tener que estar. ¿Y ante quién se formalizan? Se formalizan primero con la fiduciaria y ante un notario, porque si hay bienes inmuebles, siempre tienen que ser con un notario o con un corredor, también depende. Si hay inmuebles, tendría que ser, aquí entramos a la competencia de que el corredor público es el fedatario autorizado para actos de comercio y el notario tiene fe pública, pero también para temas de inmuebles. Entonces, aquí habría que ver. El notario puede hacer actos de comercio y temas de bienes inmuebles. El corredor solamente temas de actos de comercio. Entonces, sí se necesita la formalización, se tiene que inscribir en registro público, y también otra de las ventajas del fideicomiso es que tú, al aportar tus bienes, salen de tu patrimonio, porque se los aportas al patrimonio del fideicomiso, entonces salen de tu patrimonio y es una forma de protegerlo. ¿Con qué te quedas? Te quedas con derechos fideicomisarios. Entonces, el inmueble ya no está en tu patrimonio, ya no te lo pueden embargar, ya no te lo pueden afectar, ya no es sujeto de
¿no? De alguna acción, digo, están prohibidos los fideicomisos en fraude de acreedores. Ojo, una cosa es que los hagan y otra cosa es que no están permitidos. Inclusive son declarados nulos, ¿no? La ley lo prevé expresamente. Un fideicomiso, si se acredita que fue hecho en fraude de acreedores, puede ser declarado nulo, ¿no? Y hay acciones para hacerlo. ¿Quién puede ejercitar las acciones de ello? Pues un fideicomisario o algún acreedor que se hubiera visto afectado, ¿no? Algo interesante también que decir es las obligaciones que tiene la fiduciaria. La fiduciaria, la institución financiera que asuma ese cargo, tiene la obligación sí o sí de cumplir el fideicomiso. No puede excusarse a menos de que hubiera causas graves para ello. Y esas causas graves deben ser calificadas por una autoridad judicial. Entonces, tiene que acreditarlas. Los fideicomisos se tienen que cumplir a menos de, insisto, que fueran de imposible. Si ya transcurrió un tiempo y una condición suspensiva se estableció, entonces, oye, no se pudo cumplir, pues no. O son de imposible ejecución, Pero se pueden a ver, terminar dame un también. ejemplo de una imposible ejecución. A ver, ya vamos a hablar de una cosa muy sencilla. Yo hago un fideicomiso a favor de mi prima, ¿no? De mi prima hermana o de mi hija, de quien sea. Hago un fideicomiso, me voy de este mundo. Entiendo que tú dejas instrucciones como para que camine solito y se siga pagando, pero viene un terremoto, ¿no? Muy y bueno. lo único que tenía yo era justamente una casa. Exacto. ¿No? Y la casa desaparece. Entonces, ¿ahí qué pasa? Exacto. O sea, si el patrimonio fideicomitido se desaparece, lo era el inmueble, pues ya no puede cumplirse el fin del fideicomiso, porque si el inmueble, en el ejemplo que poníamos, se iba a arrendar, se iba a rentar, pues ya no tienes inmueble. Claro, aquí habría que poner otro tema. Quizás otra de los objetos del fideicomiso podrías incluir, paga el seguro. El seguro de daños. Oye, llega un terremoto y entonces hay pérdida total del inmueble, pues tu suma asegurada debe ser suficiente para la reposición del bien, ¿no? Del bien asegurado. Entonces, ahí, evidentemente en lo que se construye, se repone el inmueble, pues no se puede cumplir el fideicomiso, o sea, no puedes arrendarlo, ¿no? Pero la maravilla del fideicomiso es eso, que tú puedes mezclar muchas figuras. Ya mencionamos ahorita un contrato de arrendamiento, un seguro, ¿no? Puedes pedir, oye, inviértelo, paga y contrata, o sea, incluso puedes decir, oye, puedes vender, o sea, dentro de un fideicomiso le puedes pedir lo que tú quieras a la fiduciaria, siempre cuando sea lícito. Sí, porque siempre decimos lícito, pero siempre es una figura, lo platicábamos antes de entrar al aire, es una figura que ha estado muy señalada, muy estigmatizada, lo que decíamos, el gobierno anterior liquidó no sé cuántos fideicomisos, obviamente quedaron algunos, pero quedaron los menos y se liquidaron mucho, cambió la ley, entonces, ¿por qué son tan, pues tan opacos, ¿no? Bueno, es que de entrada la figura misma establece que no podrá darse información, lo mismo que para una cuenta bancaria. El secreto fiduciario, exacto, ¿no? El secreto fiduciario. Entonces, si tú tienes un contrato de fideicomiso, no puede dar la fiduciaria información sobre los bienes. No, sobre quién es cuál es el patrimonio fideicomitido, el fideicomitente, el fideicomisario, el objeto, no lo puede dar, está este secreto fiduciario previsto en la ley. Tiene sus excepciones, claro está, eso sí, siempre lo ha previsto el legislador y tiene sus formalidades que cubrirse. Si estuviera involucrado en temas de delitos, pues sí, el Procurador General de la República lo puede pedir, los procuradores de justicia de los estados lo pueden pedir, o sus subprocuradores autorizados, la auditoría, ¿no?, de la Federación. Así es. La ley establece cuándo sí se puede, pero imagínense que uno tiene su contrato con sus bienes, con sus objetos, y cualquier persona o hijo de vecina quiere llegar a la institución financiera y decir a la fiduciaria, oye, quiero que me des información sobre un fideicomiso, está prohibido y tiene responsabilidad
fiduciaria, la institución de fianzas, de crédito, seguros. Sí, Cualquiera que divulgue esta información puede incurrir. Sí, tiene que respetar, ¿no? En un delito, ¿no? Y tendría que resarcir, tiene responsabilidad civil y tendría que resarcir de los daños y perjuicios que se pudieran dar, que se pudieran ocasionar. Entonces, sí está muy estigmatizado, lamentablemente se ha usado para algunas ocasiones fraude de acreedores, pero ya dijimos que ahí es una causal de nulidad, pero es una figura muy noble. Y a mí me parece que podríamos hacer muchas cosas, los de a pie, podríamos utilizar esta figura, por ejemplo, del fideicomiso en el caso de herencias, ¿no? Yo sí lo tengo considerado, ¿no? O sea, los bienes que pudieran ser materia de herencia, afectarlos en un fideicomiso, designas a tus hijos como fideicomisarios y determinas que no se van a poder enajenar los bienes, ¿no? Van a estar dentro del patrimonio fideicomitado. ¿Cómo se conserva la riqueza en una familia? Precisamente con los bienes que son materia, ¿no? Y de esto, pues hay que asesorar, obviamente, a los hijos sobre este tipo de contratos, pero también, pues, procurar que no se dilapiden, que dar esta información financiera, educación financiera. Y pues bueno, a través de esta figura, ellos tendrían derechos fideicomisarios. Oye, no son los dueños del inmueble, no aparecen como propietarios, pero tienen los derechos fideicomisarios del inmueble. E incluso con estos derechos fideicomisarios tú puedes acudir y decir, oye, yo quiero obtener un crédito para algo, lo tengo en mi parte en mis activos, en mi balance, en mis activos, y son apreciados, ¿no? Ojo, los derechos fideicomisarios sí son embargables. No, esto no quiere decir que nadie puede llegar en caso de que pudieran incurrir en deudas, en compromisos. Sí debe saberse que los derechos fideicomisarios son embargables por la vía judicial, ¿no? O sea, un juez puede venir y pedir, te vengo embargo, vienes tus derechos fideicomisarios. Esto es muy técnico, entonces... Mucho. Por ejemplo, es que me regreso con el ejemplo de que si trasciende la persona, ¿no? Ya no está en este mundo, viene la primera generación. Vamos a poner que es la primera generación que está a favor de Juanito Pérez, ¿no? Y a Juanito Pérez también se le ocurre morirse. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con eso? Bueno, es que efectivamente también tú puedes determinar cuál va a ser el objeto del fideicomiso desde el principio. O sea, puedes decir, oye, no, este bien va a ser para esta primera generación. O llegado el caso de que no hubiera más beneficiarios familiares, lo puedes destinar a museos, ¿no? Está permitido que los fideicomisos puedan tener una vigencia mayor de 50 años, por ejemplo, para este tipo de causas de beneficencia, ¿no? O sea, museos, los bienes que se generen en este patrimonio fideicomitido pueden ser destinados a quien tú quieras. A lo mejor ya no quieres, ya no hay descendencia. Pero a ver, es que yo me regreso. Yo le heredo, vamos a seguir con los hijos. Yo ya le heredé, es que por eso para mí es tan difícil, amigos, amigas, esta figura. Porque a lo mejor tú dices 50 años, sí, pero a ver, yo me muero ahorita, el fideicomiso se hizo ahorita, mi hijo tiene 5 años, mi hijo va a vivir 70, a los 50 años se acaba. No, tú puedes ir modificando precisamente. Pero yo no puedo, yo ya me morí. No, pero tú puedes dar instrucciones. O sea, aquí los fideicomisarios son los Sí, pero yo ya me morí, ya di instrucciones y mis instrucciones era a los 50 años porque yo pensé que iba a vivir muchos años. Ajá. Pero mi hijo apenas tiene 50 años, ya es un señor de 55 años, ¿no? Ajá. Ya es un señor o una señora de 55 años. ¿Él qué puede hacer con ese bien? Vamos a seguir hablando de una casa, no hay más, era lo único que tenía. ¿Puede solicitar la modificación del convenio? O sea, él sí puede, porque él es el que quedó como el fideicomitente. Fideicomisario, perdón, exacto. Esa es otra de las figuras, amigos, amigas, yo sé que es muy complicado, pero bueno, él es el beneficiario, sí, ¿no? es que los beneficiarios, en este caso los fideicomisarios, son los que pueden... Y si él se murió a los 25 años y tiene su herencia a sus hijos, también puede quedar con sus hijos. Sí, claro. Okay, por eso son figuras que a mí se me hacen tan alejadas, tan es que lo que está poco prohibido, aterrizadas, pues. Claro, lo que está prohibido es que tú digas, a la muerte de fulanito le toca, eso está prohibido. Pero sí, desde el principio dices, oye,
si yo me muero fideicomitente, le voy a dejar la herencia a mis hijos adelante y eso a su vez a los herederos. A las siguientes pero generaciones. nada de que, oye, solo vas a tener derecho si te mueres. No, o sea, que se muera para que tenga derecho. No, eso sí está prohibido. Entonces, y los fideicomisarios, en el convenio, se puede celebrar un convenio modificatorio con el interés de los fideicomisarios, obviamente que estén de acuerdo las partes. Si los involucrados no están de acuerdo, entonces nos vamos con la autoridad judicial. ¿Es muy caro? Es que tiene que ver, va con, son los mismos impuestos, casi similar que se pague para hacer la transmisión de la propiedad a la fiduciaria, es como si estuvieras vendiendo, porque estás vendiendo, ¿no? Estás transmitiendo la propiedad, tienes que pagar impuestos y tienes que pagar derechos. Lo interesante aquí es que va a constituir el patrimonio fideicomitido y la fiduciaria te va a cobrar, depende el patrimonio fideicomitido y ojo, depende lo que tenga que hacer, porque puede tener una delegación, una administración delegada. Entonces, la mayoría a lo mejor la fiduciaria solamente es la titular de los bienes fideicomitidos, pero la gestión administrativa que este fideicomiso implique, lo puede hacer el mismo fideicomisario o según las instrucciones que haya dado el O sea, solo de ahí puede salir el dinero, ¿no? No tengo yo que ir o mi heredero, es que no sé si la palabra es heredero, mi beneficiario, o él o ella no tiene que ir cada mes a pagar como el crédito del Infonavit, perdóname lo que se comparación. estila es que la fiduciaria genera la factura, se cobra los honorarios fiduciarios, una administración fiduciaria mensualmente y se tiene derecho la fiduciaria de tomarlo del patrimonio fideicomitido. Pero ojo, es bien interesante lo que acabas de decir, porque recientemente, bueno, no recientemente, sí ya tiene varios años, como 10 años ya va a ser, creo que sí fue como no sé si, 2018, se reformó la ley en el sentido de que la fiduciaria podría cobrarse los honorarios fiduciarios del patrimonio fideicomitido y extinguirlo. ¿Por qué? Porque también sucedía que no le pagaban los honorarios. Entonces, pues ahí se quedaba con la carga, con la obligación de buen padre de familia, y no recibía esas cantidades. Entonces la ley ya previó que si transcurridos 3 años no le han pagado y la fiduciaria hizo las gestiones de búsqueda del obligado al pago, ya sea el fideicomitente o el fideicomisario, por la vía judicial a través de edictos, podría vender, enajenar los bienes, disponer de esos bienes, cobrarse y el resultado de eso, el sobrante, aportarlo a una cuenta global que tienen los bancos, ¿no? Así está establecido también en el y esta cuenta global ya puedo ir yo después a recuperar mi dinero, ¿no? Sí, ya te riges por las sí, entonces normas también del tiene, banco. O sea, tampoco es tan lindo, ¿no? Porque pues puede pasar muchísimas cosas, ¿no? Sí, pero lo que sí tienes la certeza es que la fiduciaria no va a ser nunca, eso es lo lindo del fideicomiso, del buen padre, del pater familias, el buen padre de familia, y aquí en corto yo te diría una broma que siempre decíamos, ¿no? En la fiduciaria donde yo trabajaba con la directora que trabajaba ahí, que en paz descansé, Laurita García, decía, como buena madre de familia, ¿no? También, ¿no? La fiduciaria es eso, es una buena madre de familia, un buen padre de familia que siempre va a procurar el que se cumpla el fin. E incluso está obligada legalmente a ejercitar las acciones y los derechos y hasta judicialmente y penalmente, todo, las acciones tendientes a que se cumple el fin del fideicomiso, porque no puede decir, es que por su culpa, si se perdiera el patrimonio por su culpa, es responsabilidad de la fiduciaria y responsabilidad también penal, civil y penal de los funcionarios. Sí, exactamente, eso es lo que yo decía, a ver, ¿cómo está esto? Ahora me parece que queda más claro y que sí es una figura pues en la que podríamos pensar en algún momento. Desgraciadamente, como yo decía, pues han estado muy señalados por muchos, desgraciadamente, sobre todo fideicomisos relacionados con cuestiones de la administración pública, que no hubo un buen manejo, ¿no? Se calificó de opacidad, pero también está este derecho al secreto fiduciario, al cual tiene, valga la redundancia, tiene derecho quien lo emite, ¿no? Entonces me parece algo muy interesante. Claro. Licenciada, pues este es un tema realmente muy
interesante, un poco técnico, pero me parece que esto hay que tratar de educarnos, ¿no? La educación financiera es algo muy, muy importante y bueno, a través de Economía sin Monotonía, pues tratamos también de entrarle a estos temas que nadie quiere porque son realmente técnicos. Y bueno, no sé si hay alguna última recomendación que usted le quiera dar a nuestros escuchas, Sí, me ibas a hablar de Sí, pero se me va. Ajá. Pues sí, con mucho gusto. Anita, muchas gracias. Bueno, de entrada agradecer la oportunidad de platicar de este apasionante tema. Y sí, invitarlos a preguntar, a leer. Hay mucha información en redes, tenemos la tecnología a la mano y se puede hacer mucho. Buscar a las instituciones fiduciarias, ir y preguntar sin temor, porque de verdad yo creo que es un producto que no está limitado a los que tienen los grandes recursos. No, nosotros trabajadores, ¿no? de muchos años, también podemos tener acceso a estos productos y la maravilla es que nos puede facilitar incluso la vida y la muerte y la vida de los, ¿no? La vida de los nuestros, ¿no? Me gustaría mucho que pudieran interesarse en investigar que en caso de herencias, pues bueno, la figura del fideicomiso es muy, muy viable, es más barata, es más accesible. Al principio sí tiene su costo por esta transmisión fiduciaria, ¿no? De la propiedad fiduciaria, pero pues se queda ahí, se designa al fideicomisario y el fideicomisario va a poder tener hacer uso de esos derechos fideicomisarios, hacer uso del inmueble, evidentemente disfrutar, ¿no? A diferencia de, pues, un proceso de herencia, de la adjudicación, de que de todos modos tienes que ir, ¿no? Con pagar estas cantidades derechos, importantes, ¿no? Estos derechos para podértelo adjudicar, ¿no? Entonces, yo los invito a echarse un clavado pues no les voy a decir que a la ley, pero pues igual, si quieren verlo, esta cultura jurídica es muy interesante, pero sí a buscar en los medios tecnológicos esto del fideicomiso. Ya hay varias personas que están hablando de ello, ¿no? Y adelante, y pues yo te dejo también, si quieres, mi correo electrónico, Anita, para que si tienen alguna duda, bueno, por favor, laetitiaramosg@gmail.com. Ay, muchísimas gracias, licenciada Leticia Ramos Garduño, por haber estado con nosotros, por darnos, yo siempre digo, por iluminarnos en estos temas. Y bueno, amigas, yo los invito a que sigan escuchando toda la oferta de podcast del Economista, que cada vez es más rica. También a que consulten la edición, se suscriban a la edición impresa, y bueno, ahí también viene todos los suplementos que hacemos en El Economista, que también cada vez son más. Y bueno, nos vemos para la próxima. Yo soy Ana María Rosas. El Economista Podcast. Si este episodio te pareció interesante, entretenido o informativo, no olvides calificarnos con 5 estrellas en tu aplicación móvil de Spotify.